Sed muy bienvenidos una vez más, aventureros del misterio, a Proyecto Halo, donde como siempre exploramos lo desconocido para traeros historias inquietantes. Y de hecho esto es lo que os voy a traer hoy. 3 historias insólitas que nuestros seguidores nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico. 3 historias que yo voy a intentar narraros aquí, a través de este vídeo, y que espero que realmente os gusten. Si es así, no olvidéis dar un like a nuestro contenido, dejar vuestro comentario, suscribiros al canal de YouTube y seguirnos en Instagram y TikTok. Así que sin más dilación, amigos, empiezo con la lectura de estas 3 increíbles historias. Hola, me llamo Elizabeth, tengo 52 años y trabajo limpiando por las noches en un edificio antiguo donde ahora están unas oficinas de la Generalitat de Cataluña. Antes fue un convento y luego, durante muchos años, un hospital militar. Llevo años en esto y os aseguro que no soy una persona para nada impresionable, pero lo que me pasó estando trabajando allí una noche fue muy distinto. Era a finales de febrero del 2023, recuerdo que estaba lloviendo y estaba sola trabajando en la tercera planta. Esa zona es la más vieja del edificio y casi no la usan. Solo hay trastos, cajas vacías, archivadores y algunas mesas viejas cubiertas con lonas, pero no se hacen limpiar igual. Mientras fregaba el suelo del pasillo, escuché un portazo fuerte, seco, y que venía de la parte que da al patio interior del edificio. Pensé que sería el viento, pero al ir hacia allí noté un olor extraño, un olor que nunca antes había sentido en este edificio, y era como de cera quemada, como de incienso viejo. Al fondo del pasillo me di cuenta de que la puerta de uno de los despachos, y que ahora es un archivo, estaba abierta, cuando yo, en realidad, siempre la cierro con llave porque, en fin, soy muy meticulosa con ello. Encendí la luz y entré. No había nadie, por supuesto, solo los estantes con carpetas y el eco de la lluvia. Pero en medio de la habitación había algo que desde luego no debería estar allí. Una silla de madera oscurecida y desgastada, como de otro estilo, como de otro tiempo, mucho más antigua, y sobre ella un rosario negro, brillante, y parecía que alguien lo hubiera dejado allí recientemente. Yo no toqué nada, por supuesto, apagué la luz, cerré la puerta y salí. Seguí con mi turno, con normalidad, intentando no pensar en lo que acababa de ver, pero poco antes de terminar empecé a escuchar como una música, como un murmullo, un canto suave. Resulta que sí era un canto gregoriano, o al menos algo parecido, y parecía que venía del mismo lugar, del lado donde estaba ese archivo que acababa de dejar cerrado. Fui hasta la puerta, que volvía a estar abierta otra vez, y me asomé desde fuera, pero esta vez sin entrar. Dentro, el rosario continuaba estando allí, pero la silla estaba girada hacia la pared. Esto era imposible, porque yo estaba trabajando prácticamente a la vista de ese pasillo y no había nadie pasar. Lo que sí ocurrió es que escuché cómo alguien o algo desde atrás, casi pegado a mi oído, susurraba en voz muy baja la palabra silenci. Me quedé helada completamente y me fui al office tan rápido como pude. Cogí mis cosas y me fui de allí. Al día siguiente le pregunté al conserje si alguien más había estado en esa planta trabajando, pero me dijo que no. Añadió con tono casual que en esa parte del edificio antes había existido una pequeña capilla y que durante las obras de remodelación del edificio encontraron restos de velas y crucifijos antiguos. Desde entonces, cada noche, cuando paso por ese pasillo, tengo la sensación de que me viene un olor a incienso. Y aunque nadie más lo oye, juraría que también oigo esa especie de canto murmullado. No sé si tiene explicación o si fue pura coincidencia, pero cada vez estoy más convencida de que en ese lugar, en ese edificio antiguo, da la sensación de que alguien sigue rezando, aunque ya no queda nadie para hacer. Hola, no suelo escribir cosas así, pero desde que vi vuestra publicación en Instagram
no dejo de pensar en algo que me ocurrió hace unos años. Nunca se lo conté a nadie y no es porque crea que haya sido algo sobrenatural ni nada de eso, pero simplemente me da miedo parecer ridículo. Fue hace como 6 o 7 años. Yo vivía solo en un piso viejo de alquiler cerca del puerto de La Mella y, bueno, era un piso pequeño pero acogedor, de esos que tienen los suelos y las paredes revestidos de madera vieja. Una noche me desperté sin motivo aparente. Eran como las 3 y pico de la madrugada y lo recuerdo porque miré el móvil. Todo parecía estar en silencio, salvo por un ruido muy suave que venía del pasillo. No era un ruido constante, sino que más bien parecían pasos muy lentos de cuando alguien camina descalzo. Me quedé quieto unos segundos intentando escuchar mejor, hasta que me di cuenta de que el sonido se detuvo justo cuando yo contuve la respiración. No sé por qué, pero sentí que si me movía, algo iba a pasarme. Al final me armé de coraje y encendí la luz. Salí al pasillo y no había nadie. Me repetí que sería el edificio, la madera, las cañerías, cualquier cosa. Pero cuando fui a la cocina, juraría que noté el aire más frío, más denso, como si hubiera una suave corriente. Lo más raro vino después, porque cada mañana, durante las 2 semanas siguientes a esto que te cuento, el espejo del baño parecía ligeramente empañado, siempre en el mismo sitio, como si alguien hubiera respirado fuerte frente a él. No era el vaho normal de una ducha, mas yo vivía solo, y no me duchaba tampoco por las noches. Pero ahí aparecía esa mancha, esa mota de vaho en el espejo. Una vez incluso recuerdo haber visto lo que parecían ser 2 marcas de dedos en el cristal. Lo limpié, abrí la ventana y traté de no pensar más en ello. Pero desde entonces empecé a cerrar la puerta del baño antes de irme a dormir. Al poco tiempo me mudé. No por eso, o al menos eso me gusta pensar. Pero te confieso que todavía hoy, si me despierto a mitad de la madrugada y escucho un ruido en casa, lo primero que hago es quedarme absolutamente quieto y en silencio, esperando a ver qué vuelve a pasar. No sé lo que pensaréis, pero necesitaba contárselo a alguien que no se riera de mí. Hola, quiero contar una historia que nos pasó a una amiga mía y a mí en casa de mi yaya. Estábamos en casa de mi yaya solo Clara y yo. Era sábado por la tarde, tipo las 6, todavía había luz, y estábamos tiradas en el sofá viendo y comentando a Charlie D'Amelio mientras merendábamos. Mi yaya tenía un perro de estos pequeños con el pelo rizado de color blanco y siempre dormía en el sofá. Estábamos tan tranquilas y de repente escuchamos una puerta cerrarse. No fuerte, pero sí de esas veces que suena como intencional, ¿sabes? Como si alguien hubiera empujado despacio y luego la hubiera dejado caer. Nos quedamos calladas. Clara me miró y me preguntó si había oído eso. Yo le dije que sí, pero le quité importancia diciendo que quizá habría sido el aire. Pero las ventanas estaban todas cerradas. Para distraernos empezamos a hablar, pero no pude evitar decirle a Clara que mi yaya siempre decía que por las tardes no le gustaba quedarse sola en el salón, porque a veces se abría la puerta de la cocina y salía un olor a colonia de hombre. Yo me reía, pero en el fondo me ponía muy nerviosa. Noté que Clara empezó a poner una cara de seria que daba miedo. Entonces Clara me dijo que una vez, de pequeñas, cuando dormíamos allí juntas, juraría que escuchó pasos en el pasillo. Yo le dije que también me había pasado y que una tía mía decía que era el espíritu del marido de la antigua dueña de la casa, que murió allí. Y justo en ese momento, de repente, Marilyn, el perro de la yaya, se levantó de golpe y se fue corriendo hacia la cocina, ladrando como un loco. Nos asustamos, pero pensamos que habría oído algo, hasta que volvió. Porque entró en el salón gruñendo, tenía el pelo de la espalda levantado y se nos quedó mirando con los dientes al aire. Nos pusimos de pie sobre el sofá,
chillando las dos, intentando apartarlo con los pies. Yo nunca le había visto así, porque se lanzaba contra el sofá intentando mordernos. Clara lloraba, yo temblaba y le gritaba al perro que parara, pero seguía gruñendo, saltando contra el sofá, hasta que, al cabo del rato, simplemente paró. Se quedó un rato como si hubiera corrido un montón, y después de eso se fue despacio hasta el comedor, se metió debajo de la mesa y no volvió a salir. Nos quedamos quietas un rato sin saber qué hacer, la verdad es que estábamos muy asustadas, y entonces vino lo peor. Desde la cocina escuchamos cómo la puerta volvía a cerrarse, igual que antes. Clara me dijo que se iba porque no quería estar más en esa casa y yo me fui con ella. 2 años más tarde, el perro de mi yaya se murió y ahora ella está en una residencia. En la casa no vive nadie, está cerrada y a veces mi madre dice que no le gusta ir allí porque la casa la hace sentirse rara. Y la vecina del piso de abajo dice que a veces escucha portazos y como si alguien arrastrara muebles.